Hola a todos, ¿qué tal? Ya hemos visto hasta ahora que Excel se utiliza principalmente para introducir y manejar datos, ya sean literales o fórmulas. Entonces ahora vamos a ver algunas de las operaciones típicas que se pueden hacer sobre estos. El primer operación típica que vamos a ver es lo que se conoce como eliminación de filas duplicadas. Frecuentemente cuando trabajamos con un gran volumen de información o recopilamos datos desde varios orígenes diferentes, aparecen en nuestra hoja o en nuestro libro de trabajo filas idénticas. Acordarse, eso es una fila. Entonces, a menos que lo que nos interese sea estudiar la frecuencia con la que aparece un determinado registro, la mayoría de las veces no nos va a interesar tenerlos duplicados. Primero porque no aportan información adicional y segundo pueden comprometer la fiabilidad de las estadísticas que vamos a utilizar o vamos a generar. Entonces para eso vamos a hacer lo que se denomina la opción de quitar datos. Entonces, o quitar las filas que están repetidas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un 2 3 4 2 5 6 7 2. Vamos a repetir el 7 8 9. Hagámoslo a mano, ¿sí? Vamos a poner el formato para que quede todo iguales. Si esto lo hiciéramos a mano, diríamos el 2, ok, el 3 también, el 4, el 2 ya está repetido, el 5, el 6, el 7, el 2 ya está repetido, el 7 está repetido, el 8 y el 9, ¿cierto? Eso debe ser el resultado final, sin repetidos. Si yo coloco acá, nos vamos a datos y ponemos quitar duplicados, nos va a preguntar todos y dónde van a quedar. Entonces, aceptar. Y sobre, bueno, lo dijo, 3 valores duplicados encontrados y quitados. 8 valores únicos permanecen en este lugar. Entonces, ahora nos queda exactamente la mismo que habíamos hecho manualmente. Siempre esto está pensado en un gran volumen de datos, por ende, el Excel nos ayuda a que algo que manualmente sería muy tedioso se haga de una forma mucho más rápido. Otro aspecto muy importante en manejar en Excel y que nos ayuda mucho, sobre todo cuando las planillas son compartidas entre varios usuarios, es la validación de datos, lo cual nos permite asegurarnos de que los valores que se introducen en las celdas sean los adecuados, pudiendo incluso mostrar mensajes de error o aviso si nos equivocamos. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar una validación. Por ejemplo, queremos que en esa celda, que la vamos a pintar de color gris, porque va a ser una celda, por ejemplo, acá le vamos a poner su edad. Queremos que la persona llene la edad en esa celda. Nos vamos a datos. Y aquí, por ejemplo, hoy día podría colocar menos 5 años. Ah, claro. Podría colocar, sí, o menos 5 para que nos juntemos con el texto, para que no tire el error. 5 años, el menos tiene un significado, pero lo vamos a ver más adelante. Podría colocar 5 años, 5, podría colocar 5, y eso va a generar una variabilidad que no nos va a permitir analizar los datos que están guardándose ahí. Si yo quiero entonces, y por ejemplo, si alguien tenía el menos 5, eso ya es un error. Entonces, por ejemplo, ponemos validación de datos y, por ejemplo, actualmente permite cualquier valor. Podríamos decir, no, mira, solamente números enteros. Y acá dice el rango. Entre, no, vamos a decir que sea mayor que 0. Podría ser también una celda. Por ejemplo, podríamos, bueno, hagámoslo primero de nuevo con el valor literal. Número entero vamos a ponerle aquí 0. Mensaje de entrada, título, bienvenido. Le vamos a poner
ingrese su edad en años. Ese va a ser el mensaje. ¿Qué pasa si falla? Puede ser alto, una advertencia o solo información. Cuando es solo información, va a dejar igual el valor guardado. Cuando es advertencia, le va a decir, ojo, te estás equivocando, pero va a poder ingresarlo igual. Y cuando es alto, no va a permitir el valor erróneo. Entonces, alto, edad errónea. Su edad debe ser numérica, valor entero y positivo. Aceptar. Entonces, me posiciono ahí y dijo, bienvenido, ingrese su edad en años. Apareció ventanita, o sea, un mensaje. En Windows creo que aparece distinto, aparece como un mensaje desplegado. Si yo coloco -5, edad errónea. Su edad debe ser numérica, valor entero y positivo. Puedo cerrar, con lo cual borra el valor que había puesto yo, o puedo reintentar y me permite editarlo. ¿Sí? Por ejemplo, -7, no, 7, y ahí sí. Si yo acá tengo una hoja de configuración, por ejemplo, configuración y parámetros, le vamos a llamar. Y le vamos a poner aquí edad mínima, para saber la edad mínima que pueden usar nuestra planilla de Excel. Y le vamos a poner que la edad mínima sea 18 años. Nos vamos a ir a la hoja 2. Vamos a ir aquí a validación. En la configuración vamos a poner que sea mayor o igual que, y ahí vamos a ir a seleccionar la celda en configuración, ahí, esa celda, y vamos a poner a aceptar. Entonces, por ejemplo, ahora alguien va a ingresar 7 años y le va a decir que, bueno, tendríamos que cambiar el mensaje, pero le va a decir que no es correcto. Si yo coloco, por ejemplo, 20 años, correcto, lo dejó. Pero si yo me voy acá a parámetros y digo, no, la edad mínima por ley es 22 años. Me voy acá de nuevo, ingresamos los mismos 20 y ya de nuevo me va a tirar el error. O sea, yo puedo tener una hoja de configuración con parámetros. De esa forma, no es necesario tener que estar cambiando celda por celda las configuraciones. Si, por ejemplo, su país, y no queremos que la persona escriba porque resulta que algunos escriben Chile, otros escriben Chile, otros escriben Chile, y como ya deben saber ustedes, sus tres textos ya son distintos entre sí. Chile, Chile, etcétera, etcétera. Entonces, y así con todos los países, Argentina, Estados Unidos, Suecia, etcétera. Y no queremos que esto suceda. Podríamos acá tener un listado de países, por ejemplo, países, y ponemos Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Australia, España, Portugal, Inglaterra, Rusia, etcétera, etcétera. Yo me puedo ir para acá, validación de datos, y hay varios más que la idea es que ustedes vayan probando cada uno de estos, cómo funcionan, o ocupar en su defecto la ayuda de Microsoft, en cual le va a indicar qué es lo que hace cada uno. Lista, omitir blanco, celdas con lista desplegable, queremos con lista desplegable. ¿Cuál es el origen de los datos? Pero por si agrego un nuevo país, voy a seleccionar más, hasta ahí. Ese es el origen de los datos. Mensaje de entrada. Su origen le vamos a poner. Indica tu país. Mensaje de error. En este caso le vamos a colocar solo una advertencia. Ojo con el país ingresado, porque va a poder teclear igual. Mensaje de error. El país no está en el listado. Aceptar. Entonces, ahora en el costado, yo voy a poder seleccionar un listado de países. Pero también voy a poder escribir, por ejemplo,
Venezuela. Ojo con el país ingresado. El país no está en el listado. Le digo que sí y lo va a dejar igual. Porque la validación que le pusimos fue una advertencia. Si nosotros queremos que eso sea estricto, entonces la validación tendría que ser un alto. ¿Sí? Aceptar. Y de esa forma, por ejemplo, si yo escribo ya no me va a dejar. ¿Sí? O reitero el ingreso o cancelo la operación y vuelve a lo que estaba. Entonces, yo puedo borrar esto y nunca se va a borrar el listado. Si yo le agrego un país más, por ejemplo, Estados Unidos, voy acá y despliego de nuevo, ya aparece Estados Unidos. Entonces, de esa forma podemos hacer una validación ocupando lo que es un listado, lo cual es muy bueno, ya que me va a ayudar mucho a poder validar que los datos sean los correctos y sean de forma homogénea. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es ordenamiento. Imaginemos de que vamos a tener acá en la hoja 4, vamos a poner edades. Vamos a darle un poco más de zoom, pero vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el nombre de la persona y su edad. Vamos a agrandar un poco. Cuando uno selecciona la columna, justo en el borde puede manejar el ancho de la columna. Si por ejemplo yo aprieto doble clic, se va a autoajustar a el nombre más largo que se encuentre dentro del listado. Entonces, por ejemplo, Juan, Pedro, María Antonieta, Ramón, Felipe, María, Fernanda del Pilar, etcétera, etcétera. Si me muero un poquito más, si yo aprieto doble clic, se va a autoajustar. Si yo quiero que las dos celdas tengan el mismo tamaño, o sea, las dos columnas, las selecciono y muevo, por ejemplo, ahí y las dos van a quedar con el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces eso también se puede hacer. Y su edad, por ejemplo, 33, 22, 13, 45, 67, 11 y 20. Imaginemos que esto es mucho más, o sea, podríamos tener esto duplicado acá. Pero los nombres, por ejemplo, vamos ordenándolos distintos para que no queden de esa forma. Y acá, por ejemplo, podemos copiar ese rango de ahí, ese rango de ahí y ese rango de ahí. 2 veces, 3 veces. Ya, queremos ordenar esto. Generalmente necesitamos ordenar por notas, ordenar por ingreso. Por ejemplo, si fuese contabilidad, las cuentas contables que tienen un mayor saldo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos seleccionar el rango me equivoqué. O lo que podemos hacer es seleccionar las columnas. Y si nos vamos a datos y ponemos ordenar, nos va a dar las opciones de ordenado. Por ejemplo, nosotros seleccionamos la A y la B completa. Si dejamos marcado que esto tiene encabezados, en cuenta va haciendo un cambio, va deseleccionando los títulos. O sea, está diciendo, si tiene encabezados, la primera no la voy a considerar para ordenarla porque son los títulos. ¿Por qué la vamos a ordenar? ¿Por nombre o por edad? Porque tienen títulos. Si no tuviesen títulos, nos va a decir por la A o por la B. Entonces ahí manda la columna. En este caso, como tienen títulos, lo vamos a ordenar por edad. También los ordena alfabéticamente, por si acaso. ¿Por qué? Por valores, por colores, color de la fuente, por iconos. Generalmente uno ordena por valores. De menor a mayor, mayor a menor. De menor a mayor. Y ponemos a aceptar. Bueno, hay más opciones, ¿sí? Ordenarla de forma distinta. Aceptar. Y me dejó ordenados por edad. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante al momento de cuando nosotros queramos acceder a las opciones que nosotros estemos planteando al momento de ordenamiento. En lo que es también
el manejo de datos, nosotros podemos buscar. Por ejemplo, acá vamos a buscar en la hoja y también podemos buscar y reemplazar. Por ejemplo, si yo quiero buscar cuál es la edad de, bueno, para que no esté repetido, puede ser de María Josefa. Yo puedo decir acá que voy a buscar acá Josefa y me va a llevar directamente a Josefa. ¿Se dan cuenta? Yo estaba al medio y me llevó directamente a Josefa. Yo podría reemplazar, por ejemplo, acá, reemplazar y me va a decir, ¿yo qué voy a reemplazar? María, o pongamos, a ver qué pasa algo de Josefa. Reemplazar con Valentina. Dentro de la hoja, sí, lo voy a buscar por filas, hacer coincidir las minúsculas y las mayúsculas, porque a lo mejor alguien se equivocó, lo escribió con mayúsculas, etcétera, etcétera. Y puede ser solo en celdas completas, pero dejémoslo así. Reemplazar todas. Y dejó María Valentina. Y algo pasó, un error ahí. Cerrar. Ah, sí. Dejó cortado por lo que yo había escrito más arriba. Ok. Hagamos otro intento, mira, para que ahora vamos a hacer reemplazar. Vamos a reemplazar que todos los Juan se llamen Juanito. Y lo vamos a hacer con celda completa. Reemplazar todas. Y todos los Juan ahora se llaman Juanito. Ya está. Hemos hecho 4 reemplazos. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos buscar y reemplazar. La búsqueda es muy útil cuando tenemos bases de datos muy grandes dentro de lo que es el manejo de una planilla electrónica.